Me dan un fuerte amén cuando estén allí. Aleluya, a su nombre. Dice las Escrituras, rogando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló. ¿Cómo lo halló? Dígalo fuerte. ¿Cómo lo halló? A causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dele esa mejor ofrenda de palma a la bendita, viva y poderosa palabra de Dios. Ayúdenme a orar unos minutos, por favor. Señor, gracias te damos por tu palabra que será hablada, expuesta, impartida a nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestro corazón, nuestra necesidad, Señor. Y oramos, Señor, para que conforme a la necesidad de cada corazón y conforme a tu perfecta, buena y agradable voluntad, nos pueda bendecir una noche más a través de tu palabra. Sé con el predicador, sé con cada oyente, Señor, que todo sea para la edificación de tu iglesia, Señor. Nos ponemos debajo de tu autoridad y oramos para que nos des sabiduría, que nuestros ojos estén atentos, Señor, a poder escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos y nuestro corazón, como ha visto el corazón de Lidia, para que tu palabra pueda caer en buena tierra, Dios. Padre, que no sea lo que queremos, sino que sea lo que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos que salte el nombre de Cristo y que glorifique tu palabra. Llevamos cautivo todo pensamiento, Señor, a tu obediencia en esta noche, y que la unción de tu Espíritu sea tangible, Señor, y que todos, Señor, aun aquellos que nos van a escuchar a través de las redes sociales, en otros países, en otros lugares, Señor, que sean bendecidos por tu palabra, Señor, y que el corazón de tu pueblo sea volteado, Señor, hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aplaude al Señor una vez más. Aleluya. Dios es bueno. Quiero ministrar un tema. Hoy el día fue bastante largo, demasiado largo, pero en medio de tantas cosas que estábamos haciendo, estaba orándole al Señor en el espacio que podía, porque a veces no te encuentras en el lugar o en el espacio que tú quieres para poder conectarte con Dios. Pero en medio de todo, estuve ahí meditando en el Señor, orando: Señor, ¿qué le hablo a la iglesia? ¿Qué comparto con tu pueblo? Hoy es miércoles de mentoría, una palabra que pueda bendecirlo. Y el Espíritu de Dios me llevó a este pasaje. Y es un poco extraño porque usualmente no suelo hablar mucho acerca de estas cosas, pero fue lo que el Espíritu de Dios dejó caer en mi corazón y en mi espíritu. Y yo quiero ministrarle bajo el tema venciendo la tristeza. Quiero hablar de eso, venciendo la tristeza. Bueno, esa palabra, como no veo que todos la celebran, ese es para los humanos. Los que no son humanos ya tienen alas, los serafines, los querubines. Quizá pueda que Dios se equivocó de mensaje y no es para usted. Pero quiero hablar a los seres humanos que pasan por esa temporada, por ese periodo, cómo podemos enfrentar estas cosas que pasan en nuestra vida y cómo podemos vencer la tristeza. Amén. Tócame a alguien y dile: Dios te va a dar la capacidad de vencer la tristeza. No, pero no lo escuché, dígaselo con ánimo. Dile: Dios te va a dar la capacidad de vencer la tristeza. Mire, Dios es tan poderoso porque humanamente, yo siempre le he hablado, no todos van a ser honestos. Hay gente que
Yo le he dicho con todo respeto, hoy en día el Evangelio nos enseñó a fingir y a aparentar mucho, ¿verdad? De hecho, hace algunas semanas atrás estaba escuchando a la profeta Wilda Mota, estábamos en un seminario de matrimonio, de pareja, y ella abrió su corazón y hablaba tantas cosas. Como mujer de Dios no lo voy a decir aquí, usted hubiera tenido que estar allá o espera hasta que venga el próximo seminario, pero ella hablaba de cómo siendo una mujer de Dios profetizando y Dios utilizándola en diferentes naciones y países había comportamientos y actitudes en ella que no estaban bien, ¿verdad? Que hacían que su matrimonio no floreciera. Ahora cierro la puerta atrás, yo no tengo ningún problema con la pastora ahora mismo, porque yo sé que la mente del colonense, algo le pasó con la pastora. Si está hablando de matrimonio, no tiene nada que ver con eso. Le estoy poniendo un ejemplo nada más de cómo Dios puede usarnos y podemos ser hombres y mujeres de Dios, pero siempre hay una temporada baja, una temporada de desánimo, nos pasa todo. Y más que todo, cuando hablo del tema de fingir, es que el ser humano, todo hombre y mujer de Dios, todos, tenemos un grado de ego, de orgullo, que queremos muchas veces hacer cosas o decir cosas para llamar la atención. Y Dios sabe que cuando Dios te da palabras como esta, es un golpe muchas veces a tu ego, porque a veces nosotros preparamos sermones, mensajes, prédicas, no guiadas por el Espíritu, sino para llamar la atención de la gente o mostrar cuánto nosotros sabemos. A usted no le ha pasado, que yo he pasado por ahí muchas veces, eso no le pasa a ustedes están en otra cosa, pero a todos nos pasa. Vaya a un congreso donde haya más de 2 predicadores y usted va a ver que pareciera que las predicaciones como una guerra campal, una competencia, a ver quién lo hace mejor, a ver quién grita más, a ver quién expone mejor, a ver quién suelta más código, ¿verdad? Y todo esto es producto de que el ser humano tiene un problema de orgullo. Ese es natural en nosotros. La humildad, le he explicado muchas veces, de que no es una condición del ser humano, de nadie, es una decisión, donde nosotros somos humildes, decidiendo todos los días ir a la cruz y morir a esas cosas que están en nosotros, que no quieren exaltar a Cristo y exaltar su palabra. ¿Están aquí conmigo? Así que quiero ministrar ese tema, venciendo la tristeza. Así que le voy a pedir que me dé su atención. Vamos a empezar a desglosar desde el verso 39 este pasaje de cómo Jesús nos muestra algo importante hasta caer en el versículo exacto. Pero lo cierto que quiero empezar describiendo es que todo ser humano va a tener que enfrentar esto. Lo ha enfrentado, todos lo hemos enfrentado. Aunque usted diga que no, todo. Usted puede estar lleno de Dios. Usted puede tener toda la revelación, los misterios, los códigos. Va a haber una temporada de tristeza. Me estoy explicando acá. Lo ha pasado, o pueda que lo esté pasando, o pueda que lo vaya a pasar, ¿verdad? Entonces a veces no saber cómo lidiar con alguna de estas cosas no nos permite a nosotros poder salir de esos hoyos. En una ocasión David dijo de que lo sacara del pozo de la desesperación. A Dios, ¿se recuerda ese pasaje? Dice, sácame del pozo de la desesperación. Y dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él me oyó y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces, todos los hombres de Dios en la Biblia, se lo voy a mostrar. Elías viene de destruir a los profetas de Baal y de Acera. Eran 850 hombres que le servía al diablo. Viene de apagar las velas, de derribar los altares del diablo, de romper maldición, atadura, todo. Pero cuando él llega, recibe la amenaza de la mujer de Acá, Jezabel, que le dice, así me haga los dioses y Jehová, si mañana tú no eres como uno de estos profetas. ¿Y qué hace el hombre de Dios que viene de una gran victoria? Digan conmigo, de una gran victoria. ¿Qué hace el hombre de Dios? Elías. ¿Hay algunos de ustedes que tienen el nivel de Elías? Nadie. Seamos sinceros, no estamos allí. Elías operó en una dimensión poderosa. Y cuando Jezabel le manda la palabra a Elías, dice que Elías se metió en una cueva y le pedía a Dios. Mire la oración de Elías ahora, ya cambia. Él le oró días antes, hora antes, en el monte Carmelo, que descendiera fuego del cielo, para evidenciar que era el Dios verdadero. Pero cuando está en la cueva, ahora la oración cambia. Él está pidiendo a Dios que le quite la vida. Lo ha leído, ¿verdad? Para no tener que ir hasta allá. Dice que Dios le quite la vida, porque él dice, yo no soy mejor que mis padres. O sea, y algunos conocedores dicen que Elías entra en un estado de depresión crónica. Y entonces esta tristeza, por no saber manejarla, y les recomiendo que puedan ir al canal de YouTube. No quiero promocionar mi canal, pero sí se lo recomiendo, le va a ayudar bastante. Un tema que predicé hace algunos meses atrás, creo, bajo el título Secuestros Emocionales. Como esos secuestros emocionales, cuando tus emociones te secuestran, tú pierdes la capacidad de analizar. Tú no decides coherentemente, porque estamos sumergidos en un estado emocional. Puede ser tristeza, de angustia, de rabia, de enojo. Usted no ha visto personas que hacen cosas y después de hacerlas dice, yo no sé cómo dije eso.
Yo no sé cómo hice eso, no sé cómo le quité la vida a fulano de tal, no sé cómo tomé este tipo de decisión, porque cuando la emoción es secuestrada, ya tú no estás pensando y analizando lo que vas a hacer. ¿Me estoy explicando acá? Así que todos los hombres de Dios pasaron por este tipo de cosas. Elías, David, vamos a ver verso también de Samit David, el que tenía un corazón conforme al de Dios, el apóstol Pablo también. Y comprobar a lo largo de la escritura que la tristeza tiene diferentes niveles, dimensiones, o hay diferentes tipos de tristeza. Hay una tristeza que es buena. ¿Sabía usted eso? No están conmigo. Ahora vamos a ver. Hay una tristeza que es buena, que viene de Dios, pero hay otras que es mala, que no viene de Dios. Hay una, la que viene de Dios produce vida, la que viene del diablo produce muerte. Y antes de empezar a ver todo esto, vamos a ir un momentito porque quiero demostrárselo. Segunda de Corintios, rapidito. Segunda de Corintios capítulo 7, y luego volvemos a nuestro texto base. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Están aquí? Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. Dígame amén si están ahí. Porque la tristeza que es según Dios, alto. Yo no sabía que hay tristeza que viene de Dios, ¿sí? Dice que hay una tristeza que viene de Dios. Y mire lo que produce la tristeza que viene de Dios: arrepentimiento. Ahora, sigue hablando, para salvación. Hay una tristeza que viene a nosotros, que nos empuja a buscar a Dios y hacer las cosas correctas o adecuadas. Pero también está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿ve los dos tipos de tristeza? La tristeza del mundo, dice, produce... Ahora, póngale, cuando habla de la tristeza según Dios, arrepentimiento, tristeza del mundo, remordimiento. No es lo mismo estar arrepentido que estar remordido. El arrepentimiento es una tristeza que viene de Dios por lo que yo he hecho, que sé que no está bien. El remordimiento es una tristeza por las consecuencias de lo que hice, pero no por lo que yo hice. Es decir, que si no hubiera consecuencia por lo que estoy haciendo, no me hubiera entristecido. Y este es el tipo de tristeza mala que produce muerte, dice el apóstol Pablo. Me estoy explicando acá. Pero hay una tristeza que según Dios está ahí claro. Dice que la tristeza de Dios produce arrepentimiento. Por ejemplo, el día que todos, ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? Levante la mano. Parece que no hay muchos cristianos, hay testigos de Jehová aquí que no levantaron la mano. Ok, una vez más, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Nada se le va a quitar, levante la mano, sea obediente. Ok, cuando ese momento llegó de encuentro, de salvación, no se da de cuenta de que cuando usted corrió a Dios, hubo un grado de tristeza en usted. Ya no tenía que ver con la consecuencia, sino que ahora entendí que lo que estoy haciendo, la vida que estoy llevando, realmente no agrada a Dios. Y la tristeza se origina por ese deseo en ese momento, cuando el Espíritu te convence de querer agradarlo a Él y no haber podido cumplir con las expectativas de Dios para mi vida. Entonces esta tristeza te lleva a orar desesperadamente: Señor, cámbiame. Yo recuerdo a la edad de 14 años, cuando me encontré con Dios, mi oración fue: Señor, si puedes hacer de esta porquería, así le diga a Dios, si puedes hacer de esta porquería algo, hazlo, pero ya no quiero ser el mismo. Estoy cansado de la vida que estoy llevando. Y estaba triste, estaba llorando, era una desesperación, una angustia, pero no mala. No me estaba impulsando a quitarme la vida, a ahorcarme, no, sino que me estaba impulsando, me estaba empujando a Dios. O sea, necesito dejar este primer pilar asentado y establecido para poder seguir en el mensaje. ¿Están aquí conmigo? Entonces, cuando usted se sienta triste, hay que discernir qué tipo de tristeza es la que está operando en mi vida. Pero lo cierto es que todo ser humano, sin excepción, no importa si tú eres hombre de negocios, si tú eres empresario, si tú tienes dinero, tú no tienes dinero, si tú eres un hombre exitoso o eres una persona, un ejemplo nada más, fracasada, o tienes casa o no tienes casa, o estás viviendo una tragedia, o estás en tu mejor temporada, nos va a tocar a todos. Y a veces no saber enfrentarla no nos ayuda a saber gestionar esas emociones que estamos sintiendo en ese momento. ¿Están aquí conmigo? A su nombre. Ahora volvamos de nuevo a Lucas capítulo 22, verso 39. Denle un aplauso al Señor ahí.
A su nombre. Dice, verso 39, y saliendo se fue. Está hablando de Cristo como solía. Pareciera ser que Cristo estaba acostumbrado a ir a este lugar. Quiero que vean todo esto porque nos va a ayudar a entender el mensaje en esta noche. Parecía ser, dice, como solía, que Cristo estaba acostumbrado a ir a ese lugar. Ahora, va a pasar un momento difícil y él no esquiva el lugar donde él estaba acostumbrado a ir a encontrarse con Dios. Él sigue yendo ahí. ¿Se recuerdan el tiempo de Daniel? Déjeme hacer una pausa aquí. Usted sígame nada más, déjeme poner los pilares para el mensaje. Dice en el tiempo de Daniel que se levanta un edicto, que cualquiera que no adorara aquella estatua también que se levantó después de Nabucodonosor, en ese tiempo que era el rey Darío, si no me equivoco, levanta también un edicto, dice que iba a ser echado en el foso de los leones, el que no obedeciera el edicto del emperador de Babilonia en ese momento. Y dice la Biblia que cuando Daniel se da cuenta que no podían adorar a otros dioses que no fueran los dioses de Babilonia, dice que Daniel abrió las ventanas de la cámara de su casa, como solía hacerlo antes, y empezó a orar 3 veces al día. Ahora, la clave es que antes del edicto, si nosotros leemos en el original hebreo este texto, Daniel había descuidado su vida de oración. Pero cuando el edicto se levanta, el edicto viene a empujar a Daniel a volver a retomar lo que había descuidado. Así que hay situaciones y acontecimientos permitidos en la soberanía de Dios para devolvernos al lugar que hemos dejado, que hemos descuidado de parte de Dios, diciéndote: Dios, la única salida ante lo que tú estás viviendo, ante lo que tú estás sintiendo, ante lo que tú estás pasando, es estar apegado y unido conmigo. Entonces Daniel, como solía, volvió a orar a Dios 3 veces al día. Así que dice la historia acá leyendo en el texto que Jesús salió y se fue como solía. ¿A dónde? Al monte de los olivos. Va a un monte, solía ir a este monte. Y la palabra olivo tiene que ver, este monte tiene que ver con el monte de Getsemaní también, que tiene que ver donde la aceituna era apretada, exprimida para extraer el aceite. No va solamente en este momento. Jesús constantemente solía ir allá para exprimir y extraer aquellas cosas muchas veces que estaba enfrentando, que podían convertirse en obstáculo a la voluntad de Dios. Y en el camino del mensaje usted me va a entender lo que le estoy diciendo. Dice que sus discípulos también le siguieron. Tome nota de lo que estamos leyendo, es importante todo esto. Sus discípulos también le siguieron, es decir, no fue solo. Hay momentos que tú no puedes enfrentarlo solo. Que a veces el diablo te está diciendo: quédate solo, no invite a nadie y todo lo demás. Y es el diablo manteniéndote en ese estado de soledad para que la tristeza se convierta en una depresión y terminar destruyendo el depósito de Dios en ti. Así que él sube como solía al monte, pero no se va solo, sino que se lleva a sus discípulos. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad. Mire cómo va a enfrentar el momento. Que no entréis en qué tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Mira, a veces el punto no es si Dios puede, es si Dios quiere. Hay cosas que Dios puede hacer, pero Dios no las quiere hacer. ¿Se acuerda de Pablo? Le oré 3 veces para que quitara este aguijón en la carne que me abofeteara de mí. Y lo cual, las 3 veces que lo oró a Dios, Dios le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Dios podía quitar el aguijón, pero Dios no quería. Así que muchas veces el punto de la oración no es lo que Dios puede hacer, es lo que Dios quiere hacer. Y aunque Él pueda a veces pasar de ti ciertos momentos, Él no quiere, porque Él sabe que son necesarios. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, porque era tanta la debilidad que había en Jesús, que un ángel, a Dios hecho hombre, tuvo que llegar a su asistencia, a su encuentro. Y estando, mire cómo estaba, en agonía. ¿Cuánto hemos pasado por ahí? Yo quiero, lo primero que quiero que tú veas es que no eres el único o la única. Todo lo que tú puedas haber experimentado, o puedas experimentar, o vayas a experimentar, Jesús lo experimentó también. Y si Él pudo, tú teniéndolo a Él dentro de ti, también puedes pasarlo. Si yo fuera, usted aplaudiera con más propiedad. Hay algunos todavía que no están conectados con el mensaje.
Si Él está dentro de ti, Él pudo, tú puedes. ¿Están aquí conmigo? Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué a veces nosotros hacemos en la agonía? Es un miércoles de mentoría, voy a hacer práctico. Dejamos de orar. Nos olvidamos la promesa, dejamos la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos la alabanza, dejamos la adoración. Jesús entiende que en su momento de mayor agonía era donde Él tenía que subir la intensidad de su búsqueda y de su oración a Dios. Porque era lo único que le iba a mantener de pie. Hay cosas que si tú no estás conectado con Dios, no vas a poder mantenerte de pie, te van a derribar. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ya esto tiene toda una definición y un concepto científico. No quiero caer allí porque quiero darle el mensaje. Cuando se levantó de la oración, está orando, y vino a sus discípulos, que lo había invitado a orar con él en medio de ese momento, porque lo que está pasando aquí es que está cerca la muerte de Cristo. Y ya 3 veces antes de, Jesús le dijo, es necesario que yo muera, pero al tercer día voy a resucitar. Y volvió de nuevo, es necesario que yo muera, y al tercer día. No nos ha pasado que hay cosas que Dios te la revela antes que pase. Va a pasar por esto. Y a veces quizás no tienes claridad, pero ya tú estás sintiendo la agonía, la carga. Ese sentimiento te está diciendo algo viene. Tienes que orar, tienes que conectarte con Dios para que cuando venga lo que tengas que enfrentar pueda mantenerte fuerte y de pie. Amén. Entonces dice que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló. Pero ¿cuál era la causa de que estaban durmiendo? Acá se ve muy sencillo lo que le estoy diciendo, pero la tristeza en el ser humano muchas veces nos hace dormir cuando debemos de estar despiertos. Muchas veces nos detiene y crea estaciones y paradas espirituales en situaciones donde deberíamos de estar accionando. La tristeza puede llegar a paralizarte y a detenerte de hacer lo que debe de hacer para poder mantenerte de pie en lo que vas a enfrentar y atravesar en la vida. Entonces no importa si usted es un hombre de oración, si usted ayuna, cuántos años tenga en el evangelio, todos vamos a enfrentar este tipo de situaciones y de momentos nos vamos a entender. El problema es que no somos honestos. Y yo sé que la religión nos enseñó a aparentar. ¿Cómo tú estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Jesús sabe lo que Él va a pasar. Sabe que está a punto de morir. Él sabe, Él está sintiendo la carga de lo que va a atravesar. Pero Él dice, tengo que subir al monte como suelo hacerlo. No puedo desconectarme de Dios en esta situación. Se lleva a 3 discípulos con Él para que oren. No tanto por él se está preparando para el momento, pero quiere prepararlo a ellos también. Entre ellos estaba Pedro, que juró por su madre. Está en la Biblia, dice que juró de que no lo iba a dejar y que estaba dispuesto a dar su vida por estar con Cristo. Pero cuando viene el momento en el cual Cristo es entregado por Judas, el primero que le niega 3 veces es Pedro. Ahora, si él hubiera estado orando mientras Jesús le estaba diciendo que orara, quizás hubiera estado fuerte para el momento de la tentación. Hay tentaciones que no vas a poder resistirla por lo fuerte que son, por la ferocidad por la cual viene sobre nuestras vidas. Si no estás en el lugar correcto, apegado a Dios, orando cerca de Dios, unido a la palabra de Él. Entonces lo que lo hace es dormir. Dice que la causa, nos revela la causa. Todo efecto es el resultado de una causa. Así que el efecto del sueño de los discípulos es la causa de su tristeza. My God, a su nombre sea la gloria. Y repito de nuevo, el efecto del sueño de los discípulos es la causa de la tristeza que había en ellos. Yo le he identificado en mi vida, cuando viene la tristeza, ¿qué hacemos? No queremos venir al culto. No queremos adorar, no queremos alabar, nos encegamos, nos desconectamos de todo. ¿Están aquí conmigo? Dejamos nuestras responsabilidades a un lado. Pero Dios quiere enseñarnos cómo podemos enfrentar y vencer la tristeza. Y el primer guión es en el lugar donde solemos estar con Él. La tristeza puede venir muchas veces a través de una pérdida material que tuviste. Puede ser a través de una pérdida de un familiar. Dios se lo llevó a su presencia. Algo que no esperaba, una noticia inesperada.
impactó tus emociones en ese momento, te entristeció. A su nombre. La traición de una persona pueden ser muchas cosas lo que pueden llevarte a este punto. Pero ¿cómo vencerla? Ahora, antes de seguir ahondando un poquito más acerca de esto, estaba buscando algunas definiciones que tenían que ver con esto. Y de hecho, este tema Dios me lo dio hace 2 años atrás. Y hoy empezó a revelarme algunas cosas porque fue lo que puse en mi espíritu para ministrarlos a ustedes. No todo en el evangelio va a ser color de rosa, amado. No siempre los ánimos de nosotros van a estar en las nubes. Hoy vi un post de un pastor amigo mío que hablaba acerca del líder. O sea, no importa lo que estemos pasando, usted tiene que dar la mejor cara y hacer las cosas claro. Pero muchas veces la mejor cara que ponemos es en un estado como ese. Y a veces la gente no puede discernir lo que tú estás pasando. ¿Están aquí conmigo? Ahora, avanza un poquito más. La tristeza se dice que es una de las 6 emociones básicas no natales del ser humano. Todos vamos a bregar con eso, repito. La tristeza es una de las 6 emociones básicas no natales del ser humano. Fue definida hace algunos años atrás por algunos científicos, psicólogos, entre ellos un hombre llamado Paul Ekman. Y dice que dentro de estas 6 emociones no natales básicas del ser humano, que entre ellas está la tristeza, habla del miedo, la ira, el asco, la felicidad, la sorpresa. Son emociones básicas no natales en el ser humano. Amén. Es una clase, defino, la tristeza es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual, por una decaída espiritual puede ser. De repente le fallaste a Dios y ahí viene. Y el diablo es un experto bregando con, son diferentes cosas que pueden provocar esto. De repente pecaste, le fallaste a Dios y el diablo se aprovecha de esa situación. Ahora, para entristecerte más, pero no es la tristeza según Dios, crea estado de culpabilidad muchas veces, condenación, acusaciones, y en lugar de tú acercarte, ¿qué es lo que te dice? Vete, aléjate. ¿Para qué seguir sirviendo a Dios con lo que tú estás pasando? Mira cuántos años tiene la iglesia y mira lo que te aconteció. Mira, ¿dónde estaba Dios cuando se fue aquel familiar, aquel ser querido? ¿Y dónde estaba Dios cuando perdiste el trabajo? ¿Y por qué Dios permitió que pasara por esto que está pasando? Y todo esto nos abate, que lo habló el salmista David. Cuando él habla en uno de sus salmos y dice que su alma estaba abatida. Y él tiene que hablarse a su alma, diga alma. Porque el ser humano ha escuchado prédicas donde señalan y dicen de que el ser humano es un espíritu y nosotros no somos un espíritu. Y yo voy a seguir diciendo esto hasta el día que Cristo me lleve. El ser humano no es un espíritu, nosotros somos alma. Gracias, hijo. Nosotros somos alma. El espíritu, hago la aclaración de nuevo para que tengamos esto claro. El espíritu, dice el libro de Eclesiastés, Salomón, que vuelve a Dios que lo dio. Cuando el ser humano muere, el espíritu sale, es el aliento de Dios, sale el aliento de Dios. Algunos señalan de que cuando el hombre muere, da su último suspiro, ese aliento sale y vuelve a Dios. Entonces, si sale de ti es porque no es tuyo, es de Dios, no eres espíritu. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado. No eres cuerpo porque vuelve al polvo donde fue originado. Pero lo que queda, y dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Entonces lo que va a la presencia de Dios, le tiene que dar cuenta a Dios, es el alma. El alma es eterna. Entonces, ¿qué es el alma? Algunas definiciones de la palabra nepes, otros la definen como nechamá, otros dan la definición como suke. De ahí tiene que ver que el alma está compuesta del intelecto, la emoción y la voluntad. Por eso es que, mire, voy a poner ejemplo de un ejemplo para tratar de explicar o tomar esta analogía. Yo puedo ser muy usado por Dios, pero si yo no le doy el espacio a Dios de tratar con mi alma, usted va a ser usado por Dios, usted va a fluir en dones. Usted va a orar por los enfermos y se van a sanar. Usted va a ministrar, usted va a tener palabra, revelación, misterio y todo lo demás. Pero va a haber un problema en su ser. Hay problemas emocionales no sanados. Hay problemas de la mente no tratados que están afectando a la iglesia de Cristo hoy en día. La voluntad del hombre, que le voy a estar hablando estos próximos viernes acerca de eso. Si no aprendemos a rendir estas cosas a Dios, vamos a tener grandes pérdidas. Entonces, en el momento que los discípulos deberían de estar despiertos, que tiene que ver alerto, apercibido, sobrio, estaban dormidos.
totalmente indiferente a lo que iban a enfrentar y a lo que ya estaba sucediendo. Porque antes de que tengan que enfrentar algo, ya tu alma lo percibe. Tú no lo sabes, pero ya tu alma se va cargando y tú dices, no sé, ahora mismo todo está bien, pero siento que algo va a pasar. Y el alma te está dando una señal, es un sensor. Prepárate, prepárate. No que te quede brazos cruzados durmiendo, prepárate. Viene algo fuerte. Necesitas orar y estar apegado a Dios para que cuando venga lo que no esperaba, puedas mantenerte de pie ante aquella circunstancia. Entonces, una clase de dolor emocional es un estado afectivo que tenemos que lidiarlo. Yo he vivido temporadas en mi vida como pastor, como predicador, que lo único que tú quieres es quedarte en la casa. Yo no quiero ni predicar, no quiero ni montarme en el altar, no quiero ni venir a la iglesia. Eso nos pasa a todos, no ustedes nada más allá, nos pasa a nosotros acá también. Pero cuando tú entiendes la clave es cómo vencer, cómo lidiar con estas cosas, tú dices, lo mejor que puedo hacer en medio de esa tristeza, en medio del dolor que estoy pasando, no es dejar las responsabilidades que tengo de la vida o con Dios, es poder enfrentarla. My God, están aquí conmigo. A todo lo que usted no le hace frente, volverá a venir a usted una vez más. Y hasta que usted no lo venza, usted va a tener que repetir esos ciclos una y otra vez. Y él es un experto y sabe dónde nos duele. Así que él no va a coger por ahí. Él sabe cuáles son nuestros puntos ciegos y débiles y nos va a atacar por esos lados. Por eso tenemos que apegarnos a Dios y llenarnos de Dios. Este dolor emocional o estado afectivo que se provoca por una decaída espiritual o emocional o física, se expresa a menudo mediante el llanto, dicen, el rostro abatido, la falta de apetito. No le pasa cuando una persona está triste y no quiere comer, y otras cosas, etcétera. A menudo nos sentimos tristes, anotamos un poquito más, cuando nuestras expectativas, puede ser cualquier cosa, no se ven cumplidas. Tú tenías una expectativa de algo. Bueno, creo que voy a tomar una analogía sencilla. Llegó el 10º, bueno, tengo una expectativa, tengo un plan, voy a hacer esto. No pudiste hacer lo que planificaste. Tristeza. O sea, se decae tu rostro. Un estado emocional. Empieza el llanto, empieza ese ciclo. Ahora no quiero comer. No sé cómo me salió, si me estaba preparando y me había planificado con anticipación para hacer esto, no sé cómo no se pudo dar. Entonces, la tristeza viene a través de son muchas puertas que pueden traer ese sentimiento o esa emoción a nuestra vida. Estoy bendiciendo a alguien esta noche. Repito, cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas, tú esperabas algo de alguien, no lo recibiste, te entristece. Tenía una expectativa de ahora que tú viniste a la iglesia y no te está pasando lo que tú esperabas. Bueno, yo me voy a convertir, le voy a entregar mi vida a Dios, ya estoy cansado de todos estos problemas. Y cuando le entregaste tu vida, ahí siguen los problemas. Entonces tu expectativa no fue satisfecha o cumplida, tristeza. Y ahí donde el diablo está durmiendo a la iglesia. Es un mensaje sencillo, pero el diablo está durmiendo a la iglesia. De repente una situación desfavorable en casa, la economía no va como quiero, el matrimonio no está como yo quiero, y toda esta cosa nos entristece y detienen el avance de Dios en nosotros. A su nombre. ¿Están aquí conmigo? Otra definición para tristeza es la palabra melancolía. ¿Están conmigo acá? Y algunos de los síntomas de una persona triste, quiero que puedan anotar. Ya le hablé acerca de uno, falta de apetito. Otro empieza con la gula, otro en lugar de dejar de comer, comen desesperadamente. Es un desenfreno, una ansiedad. Todo esto va a provocar la ansiedad en nosotros. Insomnio, falta de sueño, la gente no puede concebir el sueño. Denme una señal que le estoy hablando, please. Irritabilidad, agitación física, es una desaceleración, no sé si lo digo bien, del corazón acerca de lo que estoy experimentando en ese momento. A su nombre. Lo cierto es que la Biblia nos muestra que la tristeza, el dolor, el llanto no son algo ajeno a los hijos de Dios. Voy a decir eso de nuevo. Lo cierto es que la Biblia nos señala y nos revela que el dolor, la tristeza y el llanto no es algo ajeno a los hijos de Dios. Vamos a tener que pasar por cada una de estas cosas. Angustia,
David dice, los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Él estaba pasando por ese estado de vergüenza también, de tristeza. Le habla a su alma y le dice, alma, ¿por qué te abates? Espera en Dios, aún de alabarte. Alma mía, alaba a Jehová. Si ese momento tú no quieres alabar, tú no quieres hacer nada, no quieres ni ir a trabajar. Me estoy explicando acá. Pero tú tienes que hablarle a tu alma, porque vuelvo y digo, la tristeza no es un asunto del espíritu, es un asunto del alma. Y note la palabra descrita en el pasaje que estamos describiendo. Cuando él va a ese punto del Getsemaní, dice, mi alma está triste hasta la muerte. Ve, porque lo que se entristece no es el espíritu, es el alma. Entonces cuando tu alma está triste, también va a haber problemas en tu relación espiritual con Dios. Porque tu tristeza apaga el espíritu y a la postre termina entristeciéndolo a él también. Y ahí es cuando Pablo habla, y esto tiene que ver cuando Pablo también explica a la iglesia de Éfeso, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Él siente lo que tú sientes. Y mientras tú estés en ese estado, Él no puede obrar. My God, su nombre sea la gloria. Todos vamos a tener que pasar por estos momentos. El corazón se llena de tristeza, de angustia. Puede ser circunstancia, una enfermedad. Fui al doctor, hacerme los exámenes normal. Sentí un dolorcito por acá. Y cuando me dieron los exámenes, el diagnóstico, algo que yo no esperaba. Entonces me entristece. Puede ser problema en el matrimonio, desempleo, deudas que no se pueden pagar, escasez, abandono, soledad, maltratos, amenazas, etcétera. Pero ¿cómo podemos enfrentar todo este momento? Jesús sabía que su muerte estaba cerca y se preparó. Vamos de nuevo, por favor, desde el verso inicial, hija. Algunos estudiosos exégetas dicen de que lo que Jesús estaba enfrentando en ese momento era una especie de depresión también. Jesús, el Hijo de Dios, estaba pasando por este cuadro. Del versículo 39, hija. Estaba pasando por este cuadro también. Pero Él nos va a enseñar cómo podemos vencer, cómo podemos enfrentar este tipo de cosas. Cuando hay tristeza, no hay ganas de hacer nada. No hay ganas de hacer nada. Y ahí donde debemos recordar las palabras que Dios nos ha dado, las promesas de Dios. Y recordar que no servimos a Dios por vista, sino por fe. Al final yo soy la persona que digo, mira, servir a Dios no va a costar. Y se ve realmente un hijo, una hija de Dios, no en los momentos más bonitos, sino en los momentos más difíciles. Cuando seguimos y continuamos con aquellas cosas que Dios puso sobre nosotros. Jesús podía haber abandonado, no. ¿Podía? Sí. No debía. ¿Ve la diferencia? No es lo que podamos hacer, es lo que debemos de hacer en el momento. Entonces Jesús, a pesar de la agonía, de la angustia, de la tristeza, Él nos enseña cómo enfrentar ese momento. Y en lugar de quedarse llorando y lamentándose, mire el versículo ahí, verso 40, vamos del 40. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orá. Lo primero que hace, oración. Quiero que lo anote, por favor. Oración. ¿Cómo podemos vencer la tristeza? Oración. Una vez alguien le preguntó a un hombre de Dios, ¿qué tú ganas con orar? Y él se quedó unos momentos meditando. Y al final concluyó y le dijo, mira, en realidad no he ganado nada, pero te voy a decir lo que he perdido. He perdido la inestabilidad, he perdido el mal carácter, he perdido la dependencia en mí mismo. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas mirando cuál es la ganancia en lo que hacemos. Y a veces no está en la ganancia, a veces está en la pérdida. Yo siempre digo que en Dios ganamos más a través de lo que perdemos. Es así. Y eso Jesús nos lo enseña. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que gane su vida no queriendo dársela a Dios, a Cristo, la va a perder. Entonces, si el grano de trigo no cae a tierra, ¿han leído eso? Y muere, ¿qué pasa? Queda solo. Entonces, para que el grano de trigo caiga a tierra, tiene que morir. Si no muere, queda solo. Entonces hay gente sola hoy porque no decidieron morir. A los que estaban sintiendo en un momento dado, a los que estaban pasando, a los que estaban aconteciendo. Y yo vine a hablarte de parte de Dios. ¿Cómo vencemos la tristeza? Muere a ella. Morir no es luchar con lo que tú estás sintiendo, es decidir a pesar de lo que sientes, por lo que sabes que tienes que hacer. Voy a volver a repetirlo de nuevo. Le acabo de dar la primera perla del mensaje. ¿Cómo venzo la tristeza? No es por lo que yo siento,
Es decidiendo por encima de lo que estoy sintiendo, que sé que no es bueno y que no me va a dejar avanzar y que no me va a permitir hacer lo que tengo que hacer para Dios. Cuando decido, una decisión es el punto de muerte a la carne y a ese estado almático para que el espíritu pueda surgir en nosotros. Entonces Jesús sabe que para él ir a la cruz tiene que pasar por el Getsemaní. Y para que él pueda salvar la humanidad tiene que morir. Antes de morir por la humanidad tuvo que morir al mismo. A veces queremos dar nuestra vida por alguien cuando no hemos muerto a ella todavía a través de nosotros mismos. Usted no puede salvar a otros mientras esté vivo. Salvamos a los demás a través de nuestra propia muerte. ¿Cómo se lo explico, please? Alguien que me entienda lo que estoy tratando de explicar. Espíritu Santo, alumbra nuestro entendimiento. Para poder salvar a otro no es viviendo, es muriendo a través de nosotros. ¿Sabes cuántas veces me he parado aquí a predicar y el Señor me ha usado, aparte de las prédicas, para una palabra, levantar a alguien, restaurar a alguien? Y la persona no sabía que en ese momento era uno de los peores momentos de mi vida. ¿Cómo pude salvar a alguien? Fue en el momento de mi propia muerte. Yo podía seguir viviendo entre lo que estaba sintiendo, pero decidí anegarme y decidir por encima de lo que sentía y pararme en el altar a dar una palabra, a levantar a alguien, a bendecir a alguien, y solo eso me hizo poder salvar a otros. No puedes llevar salvación a otros mientras estés vivo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿cómo queda? Pero si muere, ¿qué pasa? Da mucho. Jesús, para salvar a la humanidad, ¿qué tuvo que hacer? Morir. El apóstol Pablo, para salvar a mucha gente espiritualmente, emocionalmente, ¿qué tuvo que hacer? Morir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ok, Elías, tú te quieres morir, no te puedo quitar la vida ahora mismo, porque si te quito la vida, se pierde la asignación, se pierde el propósito. Antes de que tú te vayas, está bien, te voy a llevar, pero antes que te vayas necesito que me salves un ministerio, un llamado que está esperando por ti. Y lo manda a donde Eliseo. Elías tenía que morir al mismo para poder llegar donde Eliseo, formar a Eliseo. Mira, la verdadera vida está en la muerte. Y si vamos a caminar toda la vida por lo que sintamos, por lo que yo siento, por lo que yo estoy atravesando, no vamos a poder llegar al destino de Dios. Porque las emociones siempre se van a interponer a la voluntad de Dios en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Entonces lo primero que hace es orar. Yo sé que quizá, perdóname, quizá para nosotros no significa mucho oración, es todo. Vivimos a través de ella, morimos a través de ella, nos mantenemos de pie a través de ella. No es una opción, la oración no es un lujo. Jesús describió la oración en Lucas 18:1 como una necesidad. A su nombre sea la gloria. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas. ¿Qué hace? Oró. Cuando tú llevas tu alma y tú dices, ven acá, tú no quieres, pero va a la presencia de Dios. Hoy tú no sientes, pero tienes que continuar. Las mayores luchas no es con el diablo, debe comer cuento, no es contra los principados y potestades, es contra nosotros mismos. Hay un libro que escribí, le estoy dando alguna mejora hace muchos años atrás. Los jóvenes saben, antes que yo pastoreara, tenía este libro escrito titulado De la liberación a la guerra espiritual, y hablo acerca de 6 niveles de guerra espiritual. Antes de hacer guerra espiritual está la guerra espiritual aérea, guerra espiritual territorial, guerra espiritual en las aguas también, y un montón de cosas que defino ahí. Pero el primer nivel de guerra espiritual es contigo mismo. Si tú no aprendes a vencerte a ti, no vas a poder vencer a los enemigos que están fuera de ti. No va a poder tener autoridad sobre la potestad de los huestes espirituales de maldad si no aprende a tener autoridad sobre usted mismo. Y es en esos momentos que las emociones se paran entre lo que Dios quiere hacer, entre el próximo nivel, entre la dimensión que Dios quiere llevarte, que tú tienes que morir a eso que tú estás sintiendo. ¿Cómo salgo de la tristeza? Enfrentándola, no huyéndola, no escondiéndome de ella, enfrentándolo. Esto es lo que me duele, lo voy a mirar a la cara. Y sabe que hoy en el nombre de Jesús no me va a doler más aquello. Si el diablo sabe que tocándote esa área siempre
te detiene, te derriba, te la va a tocar toda la vida o no se da de cuenta. Hasta que venzas, no vas a poder cruzar al próximo nivel. A su nombre. Entonces el primer punto para vencer la tristeza es la oración. Diga oración. Y repito, en lugar de quejarse, de lamentarse, que es lo propio que nosotros hacemos. Está bien llorar para toda la tristeza, llora, grita todo lo que tú quieras, pero después de eso, párate, vaya a la presencia de Dios y continúe con la asignación. El plan tiene que seguir. No me entendieron. El plan tiene que seguir. No te puedes detener por lo que tú estás sintiendo ahora. ¿Y qué detiene bastante a la iglesia? Suena muy sencillo el mensaje: sentimientos. No solamente detienen, destruyen la iglesia, personas, familia, matrimonio, negocio, sentimientos. Ya no siento mantenerme en esta empresa, me voy. Pensando que estaba tomando la mejor decisión, fue la peor decisión. Después que saliste, esperanzado que te iba a caer la otra oportunidad, te quedaste 4 años esperando que te llamaran en otro empleo. Sentimientos. Ahí está la misma palabra, te mienten siempre. Y nosotros le seguimos haciendo caso. No nos damos de cuenta. Lo que te estoy diciendo es que vamos a enfrentarla. No importa en qué nivel espiritual usted esté, vamos a pasar por allí. ¿Cómo la venzo? Número 1, ¿cómo la venzo, pastor? ¿Qué le dije? Oración. Escúcheme, Dios sabe lo que nos está sucediendo. Y tal como lo hizo Jesús, es necesario, anote lo que le estoy diciendo, que expresemos nuestras emociones en voz alta. Hay momentos que la oración no es de la mente. Voy al monte a meditar. No es meditación. Es abrir la boca y expresar. No sé si me puede poner la palabra depresión ahí. Que si no aprendes a bregar con la tristeza, lo que viene es depresión. Le dije, Elías quería quitarse la vida. Moisés, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, ¿sí o no? Cara a cara con Dios, face to face. Le digo un momento a Dios: Señor, ya yo no soporto la carga de este pueblo. Sus expectativas no fueron cumplidas. Él pensaba que iba a tener un pueblo que iba a ir a todas con él. Como la expectativa no fue cumplida, se entristeció Moisés. Y le digo: Señor, mátame. Literalmente. ¿Lo ha leído, verdad que sí? El que hablaba cara a cara con Dios, el que descendía a fuego del cielo. David, que lo voy a evidenciar en unos minutos ahora más adelante, también pasó por esto. El que tenía el corazón con fuego de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, también lo vivió. Pablo, en un momento cuando Pablo está preso, Pablo expresa en una de sus cartas, epístola, dice que todos los abandonaron. Y solamente uno, no me recuerdo el nombre, dice que le trae una de las capas, un capote. Parecía ser que Pablo, después de haber levantado a mucha gente, a mucha iglesia, en su peor momento se queda solo, no vio a nadie. De hecho, Pablo dice que no le sea tomado en cuenta este pecado. Siga con la lista que usted quiera, que cuando vengan estos momentos, si no se agarra de esta palabra, no va a saber cómo pararse. Lo va a vivir. Hágase el fuerte hoy si usted quiere. Cuando venga el momento, todo. Por eso le hablé hace algunos servicios atrás de David. Llegó un momento que David tuvo que descender. Dice que los filisteos vinieron y tuvo que ayudarlo. ¿Quién? Abisai. Vino en su ayuda cuando el gigante estaba venciendo a David. Porque ya David no era el muchachito, le expliqué en ese mensaje, que mató a Goliat. No era el muchachito que podía abrirle la boca al oso y al lobo y al león y sacarle las ovejas que se le estaban devorando. No, ya David es un viejo de 50 años, no tiene la misma fuerza. A su nombre. Depresión. ¿Lo está leyendo aquí? Le voy a desatar algo. La depresión es el resultado. Si me le meto una X aquí, si le metiéramos, imagínense, borra esa D y métale una X. La depresión es el resultado de la ausencia de expresión. Todo lo que usted no expresa lo ahoga. Y todo lo que le ahoga, tarde o temprano le va a matar. Hay emociones que usted no se la puede tragar. Exprésela. No le digan a nadie, quédate callado. Si la viuda no abre la boca ante el profeta, se muere con toda su deuda y se llevan a sus hijos.
Así que a veces el punto de salida ante esta circunstancia es que tú puedas abrir la boca. Jesús va a orar, no dice meditar. Meditar es una conversación interna contigo mismo que te conecta con Dios. Él está orando, es un diálogo. Son momentos donde nos va a tocar gritar. ¿Alguien ha pasado por ahí? Morder la almohada, coger la toalla y doblarla y expresar todo lo que estás sintiendo en ese momento. Llorar todo lo que tengas que llorar y después secarte las lágrimas. Te pone el traje de nuevo al culto, casa de pan. Vamos a seguir predicando. Servir a Dios no va a costar. Se habla muy poco acerca de esto. Las tristezas prolongadas producen depresión. Y la depresión, se lo adelanté, es el resultado de reprimir las emociones o esconderlas. Hay cosas que nosotros sentimos que sabemos que no están bien. ¿A dónde vas? A vaciarlas. ¿A dónde? ¿Cuál es el lugar? ¿Con qué tipo de personas? Expresa. Porque aunque para no deprimirnos tenemos que expresar las cosas, no podemos expresarlas en cualquier lugar ni con cualquier tipo de personas. Jesús fue muy fino, tenía 12 discípulos, pero cuando va a ese momento no lo lleva a los 12, lleva a 3 de los más cercanos. ¿Se da cuenta? Hay momentos que usted no puede invitar a todo el mundo en situación, usted tiene que llevarse a la gente más cercanas, que tienen afinidad con el propósito que usted carga de parte de Dios. De lo contrario, lo van a matar. Porque hay gente, escúcheme por favor, que no están listas para ver la humanidad de un hombre o de una mujer de Dios y seguir admirando el depósito de Dios en esa persona. Gracias por su entusiasmo. Hay gente que no está lista para ver tu humanidad. Y ahí donde Dios separa los grupos. Hay gente que te van a amar tu depósito, pero no a ti. Y ahí yo digo, el tema de la apariencia. Nosotros no somos espíritu, no somos cuerpo. ¿Qué es lo que no? Eventualmente hace que nosotros nos inclinemos o unamos a una persona. Número uno, en temas literales, superficiales, el cuerpo. La carne se ve bien, tiene el pelo largo, me gusta de esa manera, tiene el tamaño, me gustan altos, me gustan bajos, y nos unimos. Tú te estás uniendo a alguien, no de acuerdo a lo que es, sino de acuerdo a lo que tiene. El cuerpo es lo que tiene, no lo que es. Esa mujer y ese hombre no es el cuerpo que tú ves afuera. No son los músculos, no es el cabello largo, no es la uña, no. Ni el maquillaje, nada de eso es lo que es. Es algo que está dentro. Dos, otros nos unimos, más que todo pasa en la iglesia, por el Espíritu. ¡Wow! Yo me voy a congregar en esa iglesia. ¿Qué te está impulsando ahí? No, me gusta cómo predica el hombre de Dios. Me gusta cómo Dios lo usa. Me gusta cómo Dios usa a la mujer de Dios. Me gusta cómo profetiza. Me gusta cómo la presencia de Dios se siente. Entonces, cuando empieza Dios en un momento dado, situaciones que te toca ver la humanidad, el alma de ese hombre o de esa mujer, pregunta, ¿seguirás ahí? ¿Ves por qué Jesús cuando se trató de asuntos del alma no llevó a todos? Porque no todos están listos para ver tu humanidad y seguir admirando la divinidad que carga de parte de Dios. Entonces hay gente que tú puedes llevar a esos momentos de vulnerabilidad y de debilidad, y lo mismo que en un momento tú en confianza se lo manifestaste esperando una ayuda de ellos, esperando un apoyo de ellos, porque no sabías cómo bregar con lo que estaba pasando. Será lo mismo que utilizarán en tu contra para destruirte mañana. Así que ten cuidado a quien le revelas tu corazón cuando no estás bien. Sé sabio, sea sabia. No estoy bien, no puedo abrir mi corazón con todo tipo de gente. A su nombre. Entonces la depresión se define como la ausencia de expresión ante las emociones existentes. Y es allí donde el diablo nos quiere mantener en silencio y con la boca cerrada. Hoy Dios te está dando las claves. Después de haber en la oración, abre la boca. Que hay cosas que no vas a poder salir por ti mismo. Por ti misma necesitas a alguien. Aunque los discípulos no estaban ahí, estaban dormidos, a causa de la tristeza que nos revela el texto. Jesús fue sabio y no subió solo. Jesús no subió solo, porque él sabía lo que iba a enfrentar. A su nombre sea la gloria. ¿Están conmigo aquí?
Mateo 26, verso 36, para que lo vea un poquito más claro allá. Voy avanzando. Mateo capítulo 26, verso 36. Diga conmigo, hoy voy a vencer la tristeza en el nombre de Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que era Jacob y Juan, comenzó a ¿qué? Y angustiarse en gran manera. El Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces Jesús le dijo, mi alma, no es mi espíritu, no es mi cuerpo. Jesús sabía dónde estaba el problema ahí. Y el problema dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, por favor, no me dejen solo. Quédense ahí, no se vayan lejos. Ayúdenme y velen conmigo, por favor. Yendo un poco adelante, se postó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Según el guión, anote ahí rapidito que voy avanzando. ¿Cómo vencemos la tristeza, pastor? Aceptando la voluntad de Dios. Gracias por ese amén. Un amén en cuidado intensivo. Déjeme tomar agua. Aceptando la voluntad de Dios. Cuando estás en ese momento de tristeza, hazte esta pregunta: ¿qué siento hacer? ¿A dónde siento ir? ¿Con quién siento hablar? Luego, después de hacerte esas tres preguntas, que las puedes resumir en una sola, pregúntate si es la voluntad de Dios, agrada a Dios, decir lo que quieres con las personas a quienes se la quiere decir e ir al lugar donde quieres ir por lo que tú estás sintiendo. Porque la palabra voluntad se define como el afecto, el agrado de una persona. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de lo que agrada a Dios, lo que le da placer a Dios, lo que trae satisfacción, lo que es parte de lo que exalta a Dios en esta vida. Esa es la voluntad de Dios. La tristeza no debe afrontarse en soledad. Necesitamos de personas allegadas y con afinidad espiritual hacia lo que estamos pasando. Diga conmigo, la voluntad de Dios. ¿Qué me quiere decir, pastor? Voy terminando. Nos hemos acostumbrado a soluciones rápidas y por eso queremos que la tristeza se vaya lo más pronto posible. O yo la siento o quiero que se vaya ya. Yo quiero pasar este capítulo ya. Porque nos acostumbramos, estamos en esa época donde todo es instantáneo. ¿Sí o no? Ya todo es instantáneo, casi todo. Lo que usted le puede tomar cierto tiempo hacerlo, cocinarlo, existe de manera instantánea. Un montón de cosas ya. ¿Me voy a explicar? Entonces, como estamos acostumbrados a soluciones rápidas, cuando estamos en ese estado, queremos que la tristeza se vaya inmediatamente. Jesús sube al Getsemaní y tiene que enfrentarla. Nuestra mente está tan ocupada en que se vaya rápido lo que estamos sintiendo, que olvidamos pedir la voluntad de Dios. Un momento, de verdad, me duele esto, me agobia, me angustia, me entristece, pero, Señor, si es posible, pásalo. Si no, que se haga tu voluntad. Porque puede hacer lo que yo esté considerando como una tragedia, como un desastre. Puede hacer que es parte de la voluntad de Dios para hacer algo en mí y en las circunstancias que yo estoy viviendo. No sé si hagan lo que acabo de decir. No todo lo que nos entristece viene del diablo, aunque parezca. Hay situaciones tristes que vamos a tener que enfrentar en la vida que son permitidas por Dios. Y más allá de orar y Señor, llévate esto, pasa esta copa amarga, este trago amargo de mi vida, preguntarle, Señor, ¿es parte de tu voluntad que yo esté viviendo esto? ¿Cómo lo enfrento ahora? Prepárame, fortaléceme,
Leíamos en Lucas, un ángel se le apareció para fortalecerle, porque no era quitar la circunstancia. A veces tú le estás orando, Señor, quita la circunstancia, llévate este desgraciado, esta desgracia de mi vida. Son expresiones que utilizamos. Y Dios dice, no me lo quiero llevar, no quiero quitar la circunstancia. Lo que quiero es tratar contigo y que puedas sentar cabeza y entender mis planes, mi voluntad. Apegarte a mí, depender de mí. No es en tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. A su nombre sea la gloria. Entonces, el punto de tristeza de Jesús, ¿qué representaba? A ver, la salvación para toda. A veces lo que te puede entristecer puede ser el bien más grande para otro. Tú no estás comprendiendo por qué el proceso que tú estás viviendo y tu proceso. Mira, hablamos de que no critiques mi gloria si no conoces mi historia, pero déjame ponértelo al revés. Toda historia carga gloria. Así que alégrate en la historia que todavía no ha llegado la gloria, porque la historia tiene una gloria adentro. Así que tu historia algo va a producir, tu testimonio. Se murió fulano de tal, perdí el trabajo, no salí de una y volví a estar en otra. Job pasó por esa temporada, varón recto, temeroso, apartado del mal, íntegro, pero aprendió a encomendarse a Dios, a depender de Dios. Jehová quitó. Él no estaba buscando al diablo, él no estaba buscando culpable. Algo Dios quiere enseñarme lo que estoy viviendo. Entonces, ante cualquier cosa, vamos a hacer un resumen rápido de todo lo que puedas vivir en la vida, todo lo que puedas experimentar o lo que podamos vivir en la vida. La única solución siempre va a ser, no hay otro remedio, Dios. Esto no es como que tú tienes un dolor de cabeza, tómate esta pastilla. Bueno, te duele el pie, tómate esta. Es diferente, no. Hay una sola medicina para todo lo que va a pasar y se llama Cristo. No hay de otra. Es Jesús el que te va a hacer soportar, porque a veces no es pasar lo que estás pasando, es soportar lo que está pasando. Maica, su nombre sea la gloria. Algo Dios quiere sacar de ti, algo Dios quiere extraer. Entonces por eso Jesús entiende, no comprendo, no me siento bien entre los que estoy sintiendo en este momento, valga la redundancia, pero entiende, si no paso por aquí, si no lloro hoy, no puedo reírme mañana. Si no sufro ahora, no puedo tener paz mañana. Si no caigo ahora, no me puedo levantar mañana. Si no fracaso, no voy a poder tener éxito. Y eso entiende, si paso este momento, se pierde la salvación de la humanidad. Así que no lo quite de mi Padre. Solo ayúdame en este momento a seguir viendo tu gracia, a seguir dependiendo de ti. Maica, su nombre sea la gloria. Y eso es lo que debemos de buscar siempre en todo lo que estemos pasando. A su nombre. Rapidito, denme en 5 minutos, termino. Mateo capítulo 19, verso 22. Para que usted vea cómo todo este tema, la tristeza, hombres, mujeres de Dios, detiene muchas cosas en esta vida. La vamos a pasar. ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cuántas cosas inesperadas no hemos tenido que vivir? ¿Es así o no? ¿Y qué es lo que pretendemos ante el inesperado? Dejar lo que estamos haciendo para Dios. Y el diablo ahí, no, tómate tu tiempo. Me recuerdo, bueno, lo voy a decir así, abiertamente, es un ejemplo nada más. Nuestro hermano Josué, que tocaba el piano con nosotros antes, el padre de él falleció el año pasado. Él cargó por muchos meses en ese proceso, estábamos nosotros pendientes, etcétera. Y fallece, digamos, creo que el mismo día que falleció había culto aquí en la iglesia, ¿verdad? Creo que fue un día antes o el mismo día. Y él me escribe porque manteníamos contacto. Por eso usted tiene que saber a quién usted va a llevar al monte en esos momentos de tristeza. Porque hay quienes le pueden ayudar y hay quienes le van a desgraciar la vida. ¿Me estoy explicando acá? Y estábamos conversando. Hey, para adelante, Dios está contigo, y siempre ahí dándole palabras, pendientes, para aquí, para allá. Pastor, estoy triste, no sé qué hacer. Yo sé que mi papá se fue con el Señor, pero ¿sabes? Mi papá me duele. No sé si ir al servicio hoy. Tú decides qué hacer. ¿Qué usted piensa? Me dice él. ¿Se da cuenta por qué no puede estar solo? ¿Qué piensa?
¿Qué usted me dice? ¿Qué hago? Yo le digo, bueno, si no sientes venir, entiendo la situación que está pasando, quédate en casa. Pero yo pienso que cuando las cosas no salen como queremos o estamos en momentos difíciles, la mejor forma de afrontarlo es en Dios. Yo te diría, ven, ministra al Señor a través de las cuerdas del piano, y a través de eso creo que Dios puede traer alivio y consuelo y puede ayudarte más. Si te quedas en casa, no va a haber nadie. Lo único que va a aceptar ese cuadro. No es así. No lo queremos aceptar, lo vemos como extremista, pero es la realidad. Te quedas en la casa, ahí está en la foto. Si tenía los chats, abrí los chats y mira todo eso que te sigue embargando más de tristeza y de dolor. ¿Usted me está entendiendo? Ven. Y ese día llegó. Me recuerdo que ese día cayó una gloria. Recuerdo que al final, en medio de la administración, tuvimos testimonios. Estábamos en Calle 3 todavía, de personas que recibieron sanidad. Dios le profetizó, le dio palabras puntuales a muchas personas en ese servicio. Fue un viernes, me recuerdo muy bien. Y recuerdo que llegó un punto donde yo le diga a los músicos, no digan nada, no canten, que el piano fluya. Y él empezó a tocar unas melodías ese día. My God, todo el mundo quedó de rodillas bajo la presencia de Dios. Eso es lo que yo he aprendido en los caminos. A mí me tocó el año pasado. Recibí una noticia dura, muy allegada. Yo tenía que predicar el día siguiente. El día siguiente y después el otro día volví a predicar. Y mi pastor en ese momento me dice, quédate en casa, tranquilo. Entiendo cómo te sientes. Claro, estoy desbaratado. Mi presión se disparó. Estaba alta, la de la pastora se le bajó. Y yo dije, no. Me fui a Panamá a predicar. Estoy quebrado, no comí nada ese día, pero así mismo me fui. Y llegué, recuerdo que me metieron en la oficina ahí y los hombres de Dios, los que me habían invitado, sabían la situación, empezaron a orar por mí, por la pastora, y gritaba todo lo demás. Después, secate las lágrimas, vamos al altar de nuevo, da lo mejor de ti. Y prediqué ese día. Se convirtieron 7 personas. Fue en la iglesia del apóstol Broadway. Y hay personas que eran de allá, que por la gracia de Dios están acá con nosotros. Ellos no dejan mentir lo que yo estoy diciendo. Ese día hubo una persona que llegó infiltrada, una bruja, el Señor me la reveló, tenía un montón de cosas, pasó al altar, aceptó a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si yo me quedo rezagado en mi tristeza, en mi dolor? Hay un propósito detrás de lo que estás sintiendo ahora. Me estoy explicando acá. No puedes detenerte. Este año tuvimos que entregar a mi abuela, el culto fue aquí, me tocó predicar en el servicio, no fue fácil para mí, después tenía culto, ese fue el viernes, tenía que volver a predicar y me paré y lo hice. Se sentía listo. Mira, a veces los momentos en los cuales pensamos que no estamos listos, son los momentos que más listos estamos para hacerlo. Porque Dios no se va a valer de tu fuerza ni de tu estabilidad, sino de su debilidad para que su gracia se perfeccione. Es allí donde tú aprendas a depender de Dios y le dices, Señor, no sé cómo hacerlo, no sé qué decir, no sé ni por dónde empezar, no sé ni qué predicar, no sé ni a dónde abrir la Biblia, dime qué hago. Y ahí viene la voz del Padre y te habla y te da la palabra. Recuerdo que ese día que fue el sepelio de mi abuela, después de la noche tuvimos a Donovan aquí con el muchacho y la gloria cayó. ¿Están aquí conmigo? Termino, amado, el tiempo ha avanzado. Quiero que vean estos pasajes rapidito. Dice, oyendo el joven estas palabras, se fue porque tenía muchas posesiones. Un joven que quiere servir a Cristo. Pero Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Qué le impidió? Vender todo lo que tenía para seguir a Cristo. Las posesiones. Pero más allá de las posesiones, ¿cuál fue el detonante que le hizo volver atrás? La tristeza. Dice que se fue. No, el texto anterior, déjamelo, hija, por favor. Gracias. Ok. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Qué lo hizo irse? La tristeza. Un ejemplo, aquí nadie de los que estamos ahora mismito nos hemos apartado y hemos vuelto de nuevo. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Qué te hizo irte? ¿Cómo te sentías en ese momento? Quizás te decepcionó algo que viste en la iglesia, ¿sí o no? Algo que tú no comprendías, no se va a hacer de esta manera, entonces una decepción, algo que tú no esperabas, algo que tú viste, o algo personal que tú estabas aconteciendo que tú viste, yo no puedo con esto. Entonces, ¿sabes qué? Dame con unas vacaciones. Es un ejemplo. Gloria a Dios que Dios nos trajo de nuevo. Pero para que veamos la seriedad de este tema, si no aprendemos a bregar, Lucas 24, 17, solo voy a leer algunos textos y termino aquí. Lucas capítulo 24,
versículo 17. Lucas capítulo 24, verso 17. Jesús muere, ya es el tercer día, resucita entre los muertos, valga la redundancia, y los discípulos están en una conversación rara y demás. Y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? A la plática que ellos están hablando un montón de cosas que no tienen nada que ver con el tema. Jesús le dijo, yo voy a morir, pero me voy a levantar el tercer día. Entonces, las conversaciones de ellos eran el resultado de esto. ¿Cuáles son las pláticas que tenéis mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La tristeza te hace hablar cosas que no debes. El día hasta el tercer día, ahí como estaba la gente en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo, esperando. Él dijo que al tercer día se va a levantar, vamos a vestirnos bien, pongámonos nuestra copa blanca, etcétera, vamos a esperarlo. Él lo dijo, Él lo hará. Pero como estaban tristes porque pensaban que no iba a resucitar, se olvidaron de la palabra. De hecho, la tristeza lo hizo olvidarse de la palabra. Marta y María fueron al sepulcro a buscar a Cristo cuando ya no estaba, y el ángel se le aparece. ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? O sea, ¿qué tú haces aquí? No es el lugar donde debería estar. Pero la tristeza te hace ir donde no debes, hablar lo que no debes, hacer lo que no debes de hacer. ¿Están aquí conmigo? A su nombre. Primera de Samuel capítulo 1 verso 15. Primera de Samuel capítulo 1 verso 15. A su nombre. Primera de Samuel capítulo 1 verso 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. La tipa está por una temporada de tristeza porque no puede darle hijo a su marido. Entonces la otra, Penina, daba hijo y irritaba a Ana y le hacía burla a Ana. Esas son causas de tristeza también. No que a otro le está yendo mejor, sino que hay gente que cuando le van bien le gustan presumir sobre lo que le están yendo mal. ¿Me estoy explicando acá? Entonces lo hacen a propósito y todo eso entristece. Me voy a explicar acá. Entonces Ana está triste, está en ese círculo y dice, si no querés amado mi alma delante de Jehová, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Está hablando con Elí, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de sus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Come. Suelta la tristeza. Ahora, ¿ya ella estaba embarazada? No, se fue creyendo. Es que la tristeza viene cuando dejas de creerle a Dios. Pero cuando te agarras a Dios y te convences en lo que Él ha dicho, no importa lo que estés viviendo ahora. Me voy a hacer la mejor dominguera hoy. Me voy a vestir bien y voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a comer. Y no voy a estar más triste. Hoy decido. Es una determinación. Dice que no estuvo más triste. Una vez yo cogí el pasaje del samita David cuando está orando para que Dios no le quite la vida a su hijo que tuvo con Betsabé. ¿Se recuerda? Y él está ayunando, silicio y todo, que Dios no le quite la vida. Y Dios dice que no comía. Cuando el niño muere, ¿se sabe la historia? ¿Qué hace David? Tráigame algo para comer y para beber. Y la gente lo mira. ¿Qué te pasó? Este está loco. Si hay un psicólogo, manda a hacerme una entrevista a este tipo. Cuando el baby estaba vivo, pero estaba compadeciendo la enfermedad y demás, este tipo no comía. Ahora le acaban de decir que murió el bebé y él quiere comer y beber. No entiendo. Y David dice algo sencillo, mira, a donde él fue, el bebé, yo voy, pero él no puede venir a mí ya. Así que en otras palabras, es duro, me duele, pero la vida sigue. Yo no me puedo detener lo que estoy pasando ahora, en el dolor que estoy viviendo, porque la vida no se va a sentar a esperar que yo pueda mitigar mi tristeza. Ella va a continuar cuando yo quiera reaccionar. Ya me pasaron 5 meses, me pasaron 2 años. Ok, perdiste algo que querías, pero hay otras cosas a tu alrededor que amas y que tienen valor. Enfócate ahí. Continúa.
Mira, el que no aprenda a verle sentido a la vida, se va a morir antes de tiempo. Esto es así. Se va a morir antes de tiempo. Y termino con esto. Nehemías capítulo 2, verso 1 al 5. Nehemías capítulo 2, verso 1 al 5. ¿Se acuerda que le hablé de la tristeza que viene Dios y la tristeza que viene el diablo? Una y otra, si tú no aprendes a bregarla, va a quedar tomando pastillas para poder dormir. Hay cosas que se escapan de nuestras manos. A su nombre. Del verso 1, hija, hasta el 5. Tenemos un hombre llamado Nehemías. Sucedía en el mes de Nisan, en el año 20 de Rey Atajerje, que estando ya el vino delante de él, era una especie de copero. Nehemías está en el palacio de Rey Atajerje. Tomé el vino y lo serví a Rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, mira, hay un tipo de tristeza en Nehemías, vamos a ver qué pasó ahí. Me diga, Rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías 3. Y diga, Rey, para siempre vive Rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Quiero hablarle otro punto de tristeza para que veamos. Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. No siempre son cosas. Nehemías es un judío. Él está en el palacio de Rey. El tipo tiene una buena vida, viste bien, come bien, bebe bien. Pero se da de cuenta, déjame en el 4, que cuando le dan la noticia, usted tenía que leer el capítulo 1 en su casa, y él pregunta cómo están los muros de Jerusalén. En otras palabras, ¿cómo está la iglesia? Las cosas no van bien ahora mismo. Nehemías se entristece. Ve que la tristeza puede ser a través de muchas cosas. La tristeza de Nehemías no es que se le murió un familiar. Él está viendo que el pueblo de Dios no está como debe de estar. Mira, le voy a decir algo. Líder es más que todo. Es imposible llevar un liderazgo, una carga y una responsabilidad sin experimentar este tipo de emoción. Hay personas que no podrán entender hasta que ellos tengan cierta responsabilidad. Es imposible. Entonces cuando Nehemías llega aquí y él se da de cuenta, Nehemías está bien, vive bien. ¿Me están entendiendo acá? Vive bien, pero él está viendo que el pueblo de Dios está mal. Y el tipo está triste. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Va de nuevo la oración. 5, ahí terminamos. Y diga al rey, si le place al rey. Se parece un poquito a la de Jesús. Si quieres, pasa de mí esta copa. Si le place al rey. Y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Espérate, ¿estás loco? Ay, tú estás bien ahí, brother. Tú estás cómodo. Ahí tú pagas tu luz bien, tú pagas agua bien. Ahí tú pagas el Netflix, el Wi-Fi. Y tú me estás pidiendo, no me imagino el rey. O sea, métase en la historia un momentito. Tú me estás pidiendo que te mande allá. Allá lo que hay es escombro por todos lados. ¿Qué va a hacer allá? De hecho, cuando esas murallas de Jerusalén cayeron, tú no estabas ahí, tú no tienes nada que ver. Yo no estaba ahí viviendo, ni fui parte para destruirla, pero son de mi pueblo. Yo soy judío como ellos. Tengo que hacer algo. Nehemías se entristece, le pide a Rey, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mi padre y la reedificaré. Ve cómo aquí la tristeza de Nehemías lo provoca a hacer algo. Serán muchas las causas de las tristezas, pero nosotros tenemos que decidir cómo manejarlas, gestionarlas, para no dejar que esas cosas nos detengan. Hay otros que pudieran ser como Nehemías, que se entristecen y hasta ahí llegan. Y ahí le expliqué los 3 tipos de niveles. Hay gente que opera en lástima. Ellos se van a entristecer por lo que tú estás pasando hasta ahí. La lástima no produce acción. Te duele lo que la persona está pasando ya. La compasión, que era donde Jesús operaba, dice que vio las ovejas dispersas como que no tenían pastor y sintió compasión, tristeza, dolor, y oró al Padre, envía obreros a la mies. Lo que estoy tratando de explicarte es, serán muchas las causas de la tristeza en diferentes áreas. Cómo poder bregarla, cómo poder vencerla, oración,
aceptando la voluntad de Dios. Muchas veces parte de esa tristeza que estás sintiendo es para que hagas algo, no para que no hagas algo. A veces en la tristeza no hacemos algo, y a veces la tristeza viene para que hagamos algo. A Jesús lo llevó a hacer algo, a Nehemías lo llevó a hacer algo, a Ana la llevó a hacer algo. Su tristeza la llevó al templo a orar y a derramar su alma delante de Dios para que Dios abriera su vientre. Y así muchos textos más que no tengo el tiempo de explicar acá. Pero quiero que te lleves esta palabra a la casa. Vamos a pasar por allí. Ya hemos pasado todos, desde chiquito, niño, joven, adulto, todos. Quizás lo estás viviendo ahora, lo vas a tener que enfrentar mañana. Hoy Dios te da una palabra para que sepas cómo bregar con eso. No somos inmunes ante este tipo de emoción. No permita que te secuestren tu razón y tu capacidad de analizar. Analiza la situación, no decidas por lo que sientes. El peor enemigo de la voluntad de Dios son nuestros sentimientos. Nos van a mentir y nos van a engañar siempre. No podemos vivir así. Una vez yo dije, suena duro, si vivimos por sentimiento, no hay ninguna diferencia entre el ser humano y un animal. El animal es guiado así, por instinto. ¿Usted me está entendiendo? No tiene esa capacidad de raciocinio como tiene el ser humano. Entonces, cuando nosotros nos vamos a arrastrar por lo que estamos sintiendo, cometemos las peores desgracias que podemos enfrentar. Sea por una tristeza que viene de Dios o que no viene de Dios. A veces la tristeza es para que hagas algo. Y a veces la tristeza, en lugar de hacer algo, dejas de hacer lo que tienes que hacer. Quiero que inclines tu rostro y oremos al Señor. Señor, gracias.